Bien, vamos a introducirnos en el estudio profundo de la regulación del ciclo celular. Antes quiero hacer un comentario. Cuando en el video anterior describimos la fase M de tipo mitótico, describimos el modelo de una célula animal típica, pero debe aclararse que en levaduras y en algunos protistas, la mitosis se realiza sin pérdida de la envoltura nuclear. Entonces, esa es una aclaración, que ahí hay algunas variaciones en el mecanismo, pero nosotros tomamos como modelos las células animales, comparamos con las células vegetales al hablar de la citocinesis en especial y en algunas otras características como la ausencia de ásteres. Y bueno, pero existe esa diferencia. Bien, vamos a introducirnos ahora en el proceso de regulación del ciclo celular. Ya habíamos hablado de lo que eran los puntos de control. En este bloque los vamos a profundizar. Y en lo que era ese estadio de G0. Eh, para hablar de la regulación del ciclo celular vamos a ver que hay dos controles. Uno intrínseco, donde la célula activa e inactiva ciertas proteínas y ciertos complejos proteicos que tienen que ver justamente con ese proceso de regulación, pero esas moléculas que actúan internamente son a su vez reguladas de manera extrínseca. ¿Cómo son reguladas de manera extrínseca? De muchas maneras, básicamente por mensajeros que pueden actuar por vía endocrina, como hormonas, por vía paracrina eh, o autocrina, especialmente lo que se conoce como factores de crecimiento, que en la mayor número de los casos son promotores de la mitosis, son mitógenos, aunque en algún caso son inhibidores. Eh, la regulación del ciclo celular también tiene que ver con la cinética de los tejidos. Recordemos que cada los tejidos tiene una regulación que tiene que ver con el tamaño que tendrá cada órgano. Un órgano puede crecer por hipertrofia, aumento del tamaño celular, o hiperplasia, aumento del número de células, pero un órgano puede crecer en un límite que es lo que el organismo como un todo requiere. Si eso se supera, entramos en condiciones que pueden ser o adaptativas o patológicas en muchos casos. Entonces tiene que haber un control extrínseco que haga que ese funcionamiento de proliferación y muerte celular, esa cinética celular, esté balanceada para el bien del organismo. Entonces, el control intrínseco, ahora vamos a ver cómo se hace. El control extrínseco está dado tanto por factores de crecimiento como hormonas, decíamos también algunas moléculas que actúan en forma yuxtacrina por unión célula-célula, y también por la unión célula-matriz, que es un proceso bastante importante. Cuando una célula está unida a matriz, su comportamiento es otro que si no está unida. El sistema de control intrínseco es binario por lo general, es on u off. La célula o entra en ciclo o no entra. Es robusto porque puede adaptarse a las circunstancias variantes del medio ambiente y cada paso es completo e irreversible. En condiciones normales, la célula no puede duplicar una parte de su ADN. Si lo hace, muere. La célula no puede no unir todos sus cromosomas al uso. Si lo hace, no lo hace, muere. El control intrínseco básicamente está dado por los complejos ciclinas CDKs, pero también hay gran cantidad de proteínas que los regulan, estos complejos ciclinas CDK. Pensemos que un 10% de los genes de nuestro genoma tienen variaciones a lo largo del ciclo y muchos de ellos tienen que ver con la producción de proteínas o ARN mensajeros que regulan el ciclo. Bien, este ciclo entonces está intrínsecamente regulado por los complejos ciclina CDK y extrínsecamente, como decíamos, por hormonas,
por factores de crecimiento, por las interacciones entre células y matriz, pero también hay regulación nerviosa y un aspecto muy importante que lo vamos a ver al final bastante superficialmente, que son los ritmos circadianos. Bien. Alrededor de de los principios de la década de los 70, se descubrió lo que se llamó la actividad de MPF, factor promotor de la mitosis. ¿Qué era esta actividad? Una actividad que era una actividad quinasa que se incrementaba en M, bajaba al final de M bruscamente y comenzaba de nuevo a incrementarse hasta alcanzar su máxima concentración en M y volver, y así cíclicamente. Bueno, posteriormente se iba a ver que este factor promotor de la mitosis en realidad es el conjunto de dos sustancias, las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclina o CDKs. Ahora, lo curioso fue que cuando se vio la concentración de CDKs se mantenía constante. Por lo tanto, las quinasas estaban siempre, pero lo que se modificaba cíclicamente era su actividad. Se vio entonces que las quinasas dependientes de ciclina, o esta quinasa todavía no se sabía que era dependiente de ciclina, se unían a unas proteínas, justamente la ciclina, que acompañaban en su concentración dentro de la célula a la actividad MPF. Por lo tanto, este MPF, que originalmente era factor promotor de la maduración, porque esto se estudió primero en ovocitos, luego se lo llamó factor promotor de la mitosis, pero en realidad el nombre es factor promotor de la maduración, se vio que estas ciclinas acompañaban la actividad MPF, pero ellas por sí mismas no tenían capacidad quinasa. Entonces se postuló que las ciclinas activaban a las quinasas. Cuando no hay ciclina, la quinasa está, porque la quinasa se mantenía en nivel constante, recuerdan, pero está inactivo. Cuando hay ciclinas, la quinasa se activa. Entonces, a partir de una serie de ensayos que ahora vamos a comentar un poquito, se logró establecer que en la regulación del ciclo celular eran fundamentales los complejos ciclina-CDK. Entonces, la concentración de la quinasa era constante, la actividad variaba y la concentración de lo que variaba era la concentración de ciclina. Entonces comienzan una serie de investigadores, después que se descubre el efecto del factor promotor de la maduración y que este se estimulaba cuando se inyectaba progesterona o ovocitos, entonces ahí el ovocito se dividía y ahí se pudo establecer. En 1971 empezaron a estudiarse si había sistemas parecidos en otras células en división, inclusive en división no meiótica. Entonces, en Saccharomyces cerevisiae, la levadura de cerveza, Harwell utilizó mutantes sensibles a la temperatura, que son mutantes que a temperaturas normales no producen el mismo tipo de productos, los genes, que si no fuera mutante, o sea, terminan en una proteína activa, pero si la temperatura se sube, la proteína no es activa. Y ahí descubrió lo que llamó CDC, que fuera una molécula necesaria, CDC28. CDC son proteínas que varían su concentración a lo largo del ciclo, que era necesario para que la levadura cíclica. Entonces empezó, ¿no?, a verse que más o menos para la misma época NURS, trabajando con otra levadura
Esta es una levadura de fisión, esquizo Saccharomyces bombay, o sea que se divide por fisión dando dos células hijas idénticas. En cambio, Saccharomyces cerevisiae es una levadura de gemación que da una gema o brote más chico que luego crece, o sea, hay una división asimétrica en ese caso. Puede darse que el uso no se disponga de la misma forma y que las divisiones sean asimétricas con formación de un surco que no está en el ecuador de la célula. Eso es lo que pasa en el caso de Saccharomyces cerevisiae, que da origen a una pequeña gema que luego crece. Bueno, y se vio que había una molécula homóloga que luego se vio también que era homóloga a una de mamífero. En 1983 se identifica a las primeras ciclinas, a las proteínas que se degradaban antes del final de la meiosis. Y ahí es donde se completa este cuadrito que habíamos visto antes, o esta figura que habíamos visto antes, que hablaba del MPF, que tenía la concentración constante y la actividad variable, cuando se descubrió la existencia de ciclinas y se vio que al final de cada división eran degradadas. Bien, se descubren las ciclinas, las primeras ciclinas, las AIB en 1980, y luego se ve que con la inyección de esas ciclinas las células puede pasar de una fase del ciclo a otro. En 1986 se demuestra justamente lo que decíamos antes, que el MPF era la combinación de una ciclina, la ciclina B, con CDK1. Y se empezó a ver las regulaciones complejas que había entre ellos. Bueno, esto les digo es la época en que yo empecé a trabajar, aproximadamente en 1988. Empecé a trabajar con lo que iba a ser después mi tema de tesis, que tenía que ver con proliferación celular en neoplasias y en procesos regenerativos, y yo empecé a leer sobre ciclinas, CDKs y demás, control de ciclo celular en este momento. Era una locura, porque era muy difícil darse cuenta qué cosa era lo mismo que qué otra cosa. Entonces parecía que estábamos hablando de cosas totalmente diferentes cuando en realidad, como se decía acá, por ejemplo, CS2, CS28 y CDK1 eran el homólogo, dependía el tipo de organismo que estuviera hablando, si era un animal era CDK1, si era un tipo de levadura como Schizosacharomyces era CDC2, y si era la otra era Cerevisiae, Saccharomyces cerevisiae era CDC28. Realmente era imposible entender esto en ese momento, pero bueno, estos investigadores y otros grupos lograron empezar a generar modelos de ciclo celular en cada tipo de organismo y empezar a compararlos, y la cosa empezó a clarificarse. Y bueno, el descubrimiento de todos estos mecanismos fue tan importante para comprender la regulación del ciclo celular y también luego poder comprender su desregulación en enfermedades como las neoplasias, como los cánceres. En el 2001, Hamnars y Harwer ganan en forma conjunta el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Bien, entonces, sencillito. CDK solo es activa si está unida a la ciclina. Se une un sustrato, una proteína blanca, ¿y qué hace? La fosforila. Sabemos que al fosforilarse las proteínas pueden pasar a ser activas o a ser inactivas según el caso. Pero lo que hay, una modificación química que lleva a una modificación funcional de la proteína. ¿Y qué fosforila? Un montón de cosas. Un montón de cosas que tienen que ver con el ciclo. Por ejemplo, las proteínas lámina y las proteínas del complejo del polo, las nucleoporinas. ¿Esto a qué lleva, por ejemplo? A que la membrana nuclear se desintegre durante la profase, como veíamos en el video anterior. También la histona H1, que tiene que ver con la
condensación de los nucleosomas en la cromatina. También las condensinas, ¿se acuerdan? Las proteínas o los complejos proteicos, mejor dicho, pero no son proteínas, son complejos proteicos, que hacían que estuvieran unidos y condensados los bucles de la cromatina. Los complejos de prerreplicación del ADN, que son los que se unen a los sitios de origen de replicación y los mantienen inactivos hasta el momento en que va a empezar la síntesis de ADN, en que actúa la helicasa que separa las dos cadenas para que se pueda dar la duplicación. Al complejo promotor de la anafase, que se acuerdan que era fundamental, entre otras cosas, para que se separaran los cromosomas en la anafase. A las miocinas, que se acuerdan que, por ejemplo, eran responsables de formación del surco, enzimas de las más diversas, y la proteína del retinoblastoma, de la cual después vamos a hablar un poquito en particular, pero que es fundamental que se fosforile para que la célula pueda entrar en fase S. Bien. Entonces, estos son las ciclinas complejo dependientes de ciclina. ¿Dónde van a actuar? Van a actuar en varios lugares. Van a actuar básicamente para que la célula entre a sintetizar ADN. Ahí van a actuar ¿dónde? En G1 y en la transición G1S. Luego van a actuar para que la célula entre en mitosis. Van a dejar de actuar cuando la mitosis se desencadena después que, o mejor dicho, está en marcha después de que se activó el complejo promotor de la anafase. Y van a permanecer inactivas, o sea, va a estar la CDK, pero sin unir a ciclinas, no va a haber síntesis de ciclina, ¿cuándo? Durante el final de la mitosis y durante todo G1. ¿Hasta cuándo? Hasta que la célula vaya a pasar el punto de restricción. Entonces, básicamente vamos a tener complejos ciclina CDK que van a actuar en G1S, lo que se llaman de G1 o de G1S. Vamos a tener complejos que van a actuar en S y vamos a tener complejos que van a actuar en M. Recordemos que en M actúan hasta que se activa el complejo promotor de la anafase y luego quedan en un estadio como de reposo. Bien. Entonces, por un lado, vamos a tener aquí esa que les comentaba recién, la relación entre lo que es vertebrados y Badin-Yates es la levadura de gemación, Saccharomyces cerevisiae. Vamos a ver que en G1 los complejos ciclina CDK incluyen la ciclina D unidos a CDK4 o CDK6 que se corresponden con la CLN3 de la levadura y CDK1. Fíjense que CDK1 es la única que aparece en levaduras. Lo que varía es la ciclina, no varía CDK. Y esto tiene que ver con algo que pasa muchas veces, que es que en vertebrados los genes se han duplicado durante la evolución y aparecen familias de genes donde en otros organismos aparecía un solo gen. En otra clase, cuando veamos muerte celular, vamos a verlo muy claramente cómo ha ocurrido en casi todas las proteínas que tienen que ver con el proceso de muerte celular por apoptosis, cómo han ocurrido estas duplicaciones génicas cuando llegamos a vertebrados. Bueno, de G1S a CDK, G1S, ¿qué complejo ciclina CDK tenemos? Ciclina E con CDK2, corresponden a las ciclinas 1 y 2 de
levaduras. S tenemos ciclina A, que puede estar unida a CDK2 y CDK1, corresponde a ciclina 5 y 6 de clave 5 y 6 de la levadura, y en M tenemos la ciclina B unido a CDK1 en vertebrados, y todas estas variedades de ciclina también unidas a CDK1 en levaduras. Hay algunas otras CDK que pueden intervenir en procesos específicos, pero las que más intervienen son esto. En un momento se hablaba de montones de ciclinas y CDKs en mamíferos, pero hoy sabemos que las principales en regular de procesos son estas. El complejo ciclina-CDK tiene dos formas, activo e inactivo. O sea, pese a que las ciclinas regula a la CDK, a su vez los complejos están regulados para estar una forma activa y una forma inactiva. Una quinasa Wi genera una fosforilación inhibitoria. O sea, la CDK tiene dos lugares de fosforilación regulatorios. Uno es activador y otro es inhibitorio. Si está fosforilado nada más que el sitio activador, es activa. Pero si están fosforilados los dos, es inactiva. Wi es una quinasa que fosforila en el sitio de inhibición. Mientras que el CDC25, fíjense, CDC es otra proteína que se modifica a lo largo del ciclo, es una fosfatasa que quita este fosfato y bloquea la inhibición, o sea que activa. Por otra parte, existen otras proteínas como P27. P27 es una proteína muy grande que inactiva todo el complejo, porque impide la unión al sustrato. Tiene una forma de actuar que es más espacial, porque lo que hace es bloquear las uniones al sustrato. Entonces vemos acá, CDK solo es inactiva, perdón. Una ciclina toma una actividad mínima, pero luego también hay quinasas que activantes. Ven que aquí hay una quinasa que es inhibidora, aquí hay otra que es activante, que es la que determina esta fosforilación activadora y está totalmente activa. O sea que sin ninguna fosforilación es parcialmente activo el complejo. Con fosforilación en el sitio activador tiene la máxima actividad, y con fosforilación en el sitio inhibidor es inactivo. Y si está unido a P27 también es inactivo. Estos son algunos de los mecanismos. Hay muchísimos más que intervienen en la regulación. Entonces, vamos a tener acá una CDK inactiva. Cuando se une la ciclina de fase S, que en realidad acá aparece en todo el ciclo, pero el momento en que va a aparecer es acá, la ciclina D, al final de G1, en este momento prácticamente no hay nada, al final de G1 se pasa al punto de restricción. Acá tenemos los complejos de G1S, donde interviene ciclina E, que empieza la síntesis de ADN. Luego tenemos la ciclina DS, que es la ciclina A, y la ciclina DM, que es la ciclina B. Entonces, esto es lo que va determinando que la célula va pasando de ciclo, va pasando de etapas, mejor dicho, dentro del ciclo. Y como dijimos antes, existen numerosas moléculas que regulan. Habíamos visto entonces que, por ejemplo, hay una quinasa activadora, que era la que generaba esta fosforilación, y una inhibidora, que es la que generaba esa. La fosfatasa CD25 quita esta inhibitoria
y lleva a la forma activa completa. Entonces la activa completa, recordemos, dependía de la activación en este sitio por esta quinasa MO15 y retiro de la fosfato inhibidor por la fosfatasa CDC25. Parece complejo, estamos dando el 1% de todas las moléculas que intervienen. Bien. Ahora, habíamos visto que el otro gran controlador era APC. APC, o sea, mejor dicho, el otro gran mecanismo controlador es por ubiquitinización. Recuerden, una proteína se une a ubiquitina y al unirse a ubiquitina es trasladada al proteasoma donde es degradada. ¿Cómo es degradada? Bueno, porque el proteasoma está lleno de enzimas. Hay dos momentos en que se da ubiquitinización en el ciclo celular. Uno, ubiquitinización obviamente de complejos ciclina CDK, o mejor dicho, de la ciclina. Uno es en la mitosis, cuando se activa APC. Pensemos que APC, el complejo promotor de la anafase, es activado por la fosforilación que realizan las CDK, pero una vez que se activó, una de las cosas que va a hacer, además de ubiquitinizar, ¿se acuerdan a la securina para que se activara la separasa y pudiera separar los microtúbulos? Si no se acuerdan, vean el capítulo anterior. Lo que hace el APC es llevar a la ubiquitinización de la ciclina de fase M. Fíjense, esta ciclina de fase M poliubiquitada es boleta, va a la degradación en proteasomas. Entonces, no va a haber, recuerden, ciclinas hasta avanzado G1 ahora. Pero también existe un complejo que se llama SSF, que interviene para que se degrade esta proteína inhibitoria. ¿Se acuerdan que teníamos acá? Vamos para acá, a ver por dónde andábamos. P27, este inhibidor de los complejos ciclina CDK, bueno, va a ser también poliubiquitinizado y esto va a permitir que la complejo ciclina CDK pueda funcionar. Fíjense acá, este sería un degradador de la inhibición, entonces es un estimulante. Acá es un degradador directamente de la ciclina, acá degrada el inhibidor. O sea, el mecanismo es el mismo, pero los resultados van a ser totalmente distintos. Bien. Acá aparecen una lista de distintas proteínas que intervienen a lo largo del ciclo, ya mucho la vimos. La quinasa activadora, GUI, que era una quinasa inhibidora, CS25, que era una fosfatasa activadora. Luego hay otra serie de inhibitores, por ejemplo, vimos P27, luego vamos a hablar un poquito de P21. Y también hay ubiquitin ligasa y activadores de ubiquitin ligasa. Vimos la ubiquitin ligasa, que es APC, el complejo promotor de la anafase, y también SCF, que sería básicamente un promotor a nivel del momento de control de G1 por hacer que se degraden inhibidores de los complejos CDK. Bien, entonces, a partir de esto vamos a repasar un poquito los puntos de control que habíamos visto. El gran punto de control de G1 es
en esta caricatura que hace el libro de Albert, pero no la biología molecular de las células, sino el excelente, los dos libros son excelentes con enfoques y objetivos distintos, pero la introducción a la biología celular de Albert tiene este dibujo donde la célula se encuentra con una barrera que puede pasar, y si pasa ya llega a S, estamos en el punto de restricción, o se puede quedar a descansar en G0, fíjense que está el banquito con la mesita para tomar unos mates ahí en G0, ¿sí? Y quizás quedarse toda la vida ahí. En este punto, ¿qué comprueba la célula? Que el medio sea favorable, un medio adecuado para que la célula pueda dividirse. Fíjense que ante un medio inadecuado, ante falta de nutrientes, por ejemplo, o ante un tamaño o una masa celular que no alcanzó, la célula detiene la reproducción. Esto es como en el organismo completo, la reproducción es una función de lujo. Que el ADN esté íntegro para ver si realmente conviene duplicarlo o no. Y acá se requieren factores de crecimiento. Acá está la gran interrelación entre los mecanismos intrínsecos y los mecanismos extrínsecos. Acá es donde los mitógenos estimulan y algunos inhibidores, como el factor de crecimiento performante beta, tiende a inhibir. Acá es donde le dicen dale, dividite o dale, no te dividas. La sumatoria de estímulos o de señales de inhibición es lo que va a llevar a que pueda cruzarse o no, más allá de los controles intrínsecos que acabamos de ver. Y acá es importante que los factores de crecimiento lo que van a hacer es estimular básicamente la síntesis de ciclinas. Los factores de crecimiento, como vamos a ver después, activan ciertos genes, lo que se llaman los early, los genes tempranos, que son genes de factores de transcripción que empiezan a aumentar y que a su vez después estimulan la transcripción de otros genes, como las ciclinas. Cuando estamos hablando de una ciclina de G1, básicamente una de las proteínas que se va a fosforilar es RB. RB tiene que ver con que se descubrió por primera vez su efecto inhibidor del ciclo celular en retinoblastomas, una forma de tumores de niños muy poco frecuente, pero que en ciertas familias es muy abundante porque justamente está mutado, inactivo este gen. ¿Qué hace RB? RB se mantiene unido a un factor de transcripción que es E2F. E2F es imprescindible para que ocurra la transcripción de moléculas necesarias para la fase S del ciclo. O sea que si E2F está inhibido porque está unido a RB, no hay transcripción y traducción de enzimas y otras proteínas necesarias para fase S. Si está en forma fosforilada, se separan y el proceso está. ¿Quién hace esto? El complejo ciclina CDK de G1. Además, recordemos aquí que, ¿se acuerdan los complejos de prerreplicación que se unían a los orígenes de replicación? Bueno, en este momento se van a fosforilar las proteínas que están unidas ahí y que impiden la unión de la helicasa, que va a ser quien inicie todo el mecanismo enzimático que lleva a la duplicación del ADN. Entonces, esos dos procesos son fundamentales y esas dos fosforilaciones los hacen la ciclina CDK en este momento. O sea, esas son las ciclinas que actúan a este nivel. En ese, ¿qué comprueba la célula? Que el ADN se haya duplicado correctamente y completamente. Bien, acá tenemos lo que explicábamos antes, fíjense, para ver un poquito la relación de la síntesis en el ciclo,
teníamos los complejos de los orígenes de replicación, que al principio de G1 se unen estas proteínas, estos complejos proteicos, que llevan a que quede bloqueado en, como un complejo prerreplicativo. O sea, prerreplicativo es que ahí va a ocurrir la replicación, pero todavía no ocurre. Bueno, entonces, los complejos ciclina CDK, que hacen, fosforilan a este nivel para que se separe. Además, en este momento hay una proteína que activa a la helicasa y entonces puede ocurrir la duplicación del ADN. Cuando culminó esta, recordemos que acá va a haber un control de que realmente la duplicación haya sido correcta. Esto queda liberado, pero está bloqueada la unión a nuevas para que el origen, fíjense, sea fosforilado, el complejo de origen de replicación, las proteínas que forman el complejo de origen de replicación se fosforilan y esto las mantiene inactivas hasta un próximo ciclo. Al final de la mitosis, nuevamente se unirá este complejo proteico, se formará un complejo inactivo hasta que nuevamente ocurra la activación al final de G1 y pase de nuevo lo mismo. Se separe esto, al separarse esto por acción de la ciclina, fíjense que lo que actúa como inhibidor lo tenemos aquí, cuando están unidas están inhibidas, cuando están separadas se da la activación. Entonces, repasando, complejo de origen de replicación, se unen estas proteínas, forman el complejo prereplicativo, esto se da en G1, acá se da la activación para que pueda darse el proceso. Fijémonos acá como la fosforilación del origen de replicación impide que se formen nuevos orígenes y acá este complejo proteico que incluye la helicasa y otras proteínas, ya activado por la ciclina, por el complejo ciclina CDK, hace la replicación. Entonces, para resumir, acá hay dos fosforilaciones importantes. Una es la que lleva a que el complejo de origen de replicación se mantenga fosforilado y no pueda haber nuevos orígenes, y la otra es la que activa a este complejo donde está incluida la helicasa para que pueda realizar la replicación. Entonces, esto se mantiene así desde el final de M, inactivado, formando ese complejo de origen, se une el complejo prereplicativo en G1, donde aparece la helicasa, se da la fosforilación con activación acá para que no pueda formarse un nuevo origen y activación de la helicasa para que siga la replicación del ADN. Bien. Otras proteínas que van a ser fosforiladas a lo largo del ciclo son las coecinas, que recuerden que se forman en S para mantener unidas a ambas, acá lo vemos, a ambas cromatídeas hermanas. Llegamos al punto de G2, en que se comprueba que la masa ha sido duplicada, que la duplicación del ADN se haya efectuado una sola vez y que no exista daño en el ADN. Si existe un daño, este
intentará ser reparado. ¿Quién interviene acá para controlar? P53. Ante el daño del ADN se activa P53, que es un factor de transcripción, que activa la expresión de este otro gen, P21. ¿Y P21 qué hace? Inhibe a los complejos ciclina CDK. ¿Para qué? Para que se pare el ciclo. Y se intenta detener. También estimula a una molécula reparadora del ADN. O sea, transcribe para un gen que codifica para una proteína reparadora del ADN. Si se puede reparar células normales, todo sigue. Si no se puede reparar, otro gen que está controlado, su transcripción por P53 es VAX, que es un inductor de apoptosis. Entonces, ante el fracaso de la reparación, se activa la apoptosis y la célula muere. Este mecanismo, como van a ver, se ve alterado en las neoplasias y las células con defectos pueden no morir, y eso es muy importante, como ya van a ver en otra clase. Bien. También P53 responde a otras. Bueno, acá vemos el mecanismo nuevamente. P53 daña celular, genera daño del ADN. Hay un complejo que es ATM-ATR que se activa y que lleva a que P53 se separe de MM2. M2 es un ubiquitinizador de P53 para que sea degradado. Cuando P53 fosforila se separa de M2 y por lo tanto puede actuar. ¿Cómo actúa? Estimulando la transcripción de algunos genes como P21, pero a su vez P21 es importante porque lo que hace es activar, mejor dicho, es bloquear, inactivar los complejos ciclina CDK. Entonces, el complejo CDK ciclina inactivo por P21 detiene el ciclo y es cuando, por la activación de otros genes, puede intentar la reparación del ADN. Recordemos que si no resulta, la célula es inducida a morir. También, o sea, la gran producción de MYC es un factor de transcripción temprano que favorece la proliferación celular, interviene en este proceso. Entonces realmente la cosa es muy compleja. Recordemos la presencia de inhibidores y estimulantes que llevan a las formas activas e inactivas de las complejos ciclina CDK, y esto genera que el ciclo se detenga o el ciclo continúe. Bien, recordemos que durante la mitosis el principal control del ciclo estaba dado por los complejos del complejo promotor de la anafase, que generaba que las coenzinas se degradaran, entre otros procesos también que se degradan la ciclina de mitosis. Bien, ahora nos queda un anteúltimo video en el que vamos a hablar de el control extrínseco, que está dado básicamente por los factores de crecimiento, que también decíamos que existían otros mecanismos.